Bien, buenos días. Yo, me vais a disculpar, no tengo imágenes, tengo un texto. Era la única forma de intentar cumplir el encargo de Joaquín. No sé si pones el cronómetro, comprobaremos si lo puedo o no. Así que Venga, pues te lo voy a tomo. intentar contar el largo viaje de las plantas desde los océanos hasta las de los olmos. Bien, Joaquín me pidió que resumiera en 10 minutos una historia de 500 millones de años y casi medio millón de especies. Además, quería que en ese tiempo hablara también de Aras de los Olmos y del Big History. Gracias, Joaquín, por ponerlo tan fácil. Y como el famoso soneto que mandó a hacer Violante, nunca me he visto en tanto aprieto. Y como en el poema de Lope, a esta explicación ya he dedicado más de 30 segundos de mi precioso tiempo. Me quedan, pues, 9 minutos que dedicaré a presentar algunos de los hitos más importantes de la vida de las plantas y de nuestra relación con ellas, sin olvidar la importancia de acciones como esta, en Aras de los Olmos, como las del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia o las de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia para la conservación de la diversidad vegetal. Acabamos de ver cómo el universo se formó a partir de una gran explosión, hace unos 13.800 millones de años. También cómo pasaron casi 9.300 millones hasta que se formara el sistema solar y con él el planeta Tierra. Una bola incandescente que cuando se enfrió quedó formada por un núcleo de minerales y una gran cantidad de agua en la superficie. La Tierra tiene, pues, unos 4.500 millones de años. Los primeros 500 los pasó sin trazas de vida, solo materia mineral dando vueltas alrededor del Sol. Pero no era una masa inerte, incapaz de reaccionar. Los distintos minerales disueltos en el agua, con la energía que llegaba del Sol y los rayos de las constantes tormentas, consecuencia de la formación de nubes que rodeaban la Tierra, reaccionaban y formaban moléculas nuevas de manera aleatoria. Hace unos 4.000 millones de años la vida surgió en el agua, en esa sopa primitiva a la que se refería Alexander Oparin hace ahora 100 años. Compuesta por elementos simples, procedentes de la atmósfera y de los mares que reaccionaban para formar las primeras moléculas orgánicas, que, con el tiempo, se hicieron más complejas y dieron lugar a organismos sencillos, unicelulares, capaces de replicarse y de independizarse de las reacciones químicas aleatorias gracias a su propio metabolismo. Las bacterias y las arqueas fueron los primeros organismos vivos, capaces de vivir en una atmósfera aún muy rica en dióxido de carbono. Los procesos de multiplicación celular, de replicación del material genético, de mutación y de selección dieron lugar a la evolución de los seres vivos, a la diversificación de la vida. El planeta cambió completamente cuando aparecieron los primeros organismos capaces de realizar una fotosíntesis oxigénica, gracias a la formación de los pigmentos fotosintéticos, la clorofila principalmente. Estos organismos, cada vez más abundantes y complejos, absorbían gran cantidad de energía de luz solar, extraían dióxido de carbono de la atmósfera y devolvían oxígeno, hasta cambiar las proporciones de los gases atmosféricos y crear una biosfera muy parecida a la que conocemos ahora, donde los organismos comenzaron a respirar oxígeno y a utilizarlo para obtener energía por oxidación de las moléculas orgánicas. Estos organismos verdes, fotosintéticos, aún completamente acuáticos, las algas, fueron los antecesores de las plantas terrestres. La vida surgió en el medio acuático y todos los organismos necesitan agua para mantenerse vivos. El medio terrestre es un espacio hostil. La atmósfera siempre fue mucho más seca que el interior de cualquier organismo. Es capaz de deshidratar cualquier célula viva si no está suficientemente aislada. Conseguir alimentos o minerales tampoco es fácil. Exige el desplazamiento. No hay ningún fluido que acerque hasta el consumidor los productos que necesita. Hace 450 millones de años, las tierras emergidas estaban desiertas. Los organismos no habían iniciado su colonización. Las oportunidades eran infinitas para los seres vivos que consiguieran resolver la hostilidad que suponía el medio terrestre. Y las plantas encontraron cómo salir del agua y avanzar sobre los continentes. Se aislaron con tejidos epidérmicos. Desarrollaron sistemas capaces de absorber el agua y los minerales del suelo para transportarlos por toda la planta. Y formaron embriones para que la planta madre protegiera y alimentara a la descendencia en las primeras fases de su desarrollo. Los continentes fueron tiñéndose de verde y la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, pasó a depender de las plantas verdes. Y quizás siga así hasta que se apague el sol. Las primeras plantas terrestres carecían de sistemas conductores de agua o los tenían muy sencillos. Esto les impedía alejarse del medio acuático y solo podían vivir en lugares con una elevada humedad. Además, la fecundación
y el desarrollo de las primeras fases de su ciclo vital debía desarrollarse en una atmósfera saturada de humedad por el riesgo de deshidratación de las células sexuales y de los embriones. Todo esto les impidió alejarse del agua y colonizar los lugares secos y soleados de los continentes. Hace unos 200 millones de años aparecieron las primeras plantas con flores. Tenían sólidos sistemas de conducción de agua, potentes raíces absorbentes, gruesas epidermis aislantes y una gran superficie de hojas verdes con las que captar la energía solar y transformarla por el proceso de la fotosíntesis. Pero no habrían podido adentrarse en los continentes y llegar a todos los rincones de la Tierra emergida si no hubieran desarrollado las flores que permitían proteger los gametos, la fecundación y los embriones. El polen sirvió para proteger las células sexuales masculinas y permitir su dispersión por el aire seco. También para recurrir a los polinizadores, principalmente insectos, transportarlo de flor en flor. Los frutos y las semillas resolvieron el problema de la protección de la descendencia. La planta, en la semilla, fue capaz de rodear al embrión de una protección casi impermeable y de acumular dentro azúcares capaces de mantenerlo vivo hasta que la semilla llegara a su lugar propicio donde germinar, enraizar, desplegar las hojas e iniciar una vida autónoma. De este modo, la descendencia podía alejarse de las plantas madre y dispersarse a una distancia más o menos larga explorando nuevos territorios. En este viaje, las plantas encontraron aliados en el viento, en la gravedad y en otros seres vivos, muy especialmente vertebrados, que les sirvieron de sistema de transporte con el que alejarse en ocasiones de forma muy notable de sus progenitores. El fruto, que protege inicialmente a las semillas, evolucionó de una forma muy notable y se adaptó para facilitar también la dispersión. La conquista del medio terrestre permite a las plantas colonizar continentes en movimiento que se alejan o acercan de una forma lenta pero constante. Hace 330 millones de años todos los continentes se reunieron en Pangea. Luego las placas continentales se distanciaron hasta alcanzar la distribución actual. Esto llevó al aislamiento, a muchas poblaciones de plantas que quedaron separadas de sus congéneres. Una vez aisladas, siguieron carreras evolutivas distintas y generaron procesos de diferenciación. No solo el movimiento de las placas aísla las poblaciones y fragmenta el área de distribución de las especies. La orogenia, el clima, las erupciones volcánicas u otros cataclismos favorecen también la especiación por aislamiento reproductivo. Estos y otros fenómenos han facilitado la diversificación de las plantas hasta alcanzar las 300.000 especies aproximadamente conocidas, quizás otras tantas por descubrir todavía. La extinción también es un fenómeno natural. Ha ocurrido a lo largo de la historia, siempre después de grandes cataclismos. Solo ahora ha sido producida por otro ser vivo, el humano, capaz de modificar el clima del planeta. Y ahora, después de evolucionar sobre la Tierra durante millones de años, podemos ver que las plantas terrestres son organismos vivos singulares, bien distintos de los animales. Su forma de nutrición ha marcado toda su historia evolutiva y toda su adaptación al medio. Son organismos autótrofos, de crecimiento abierto, ilimitado, tanto en altura como en grosor. Su superficie de captación de energía o de absorción de minerales y agua es externa, en la copa y en la raíz, y su crecimiento está relacionado con la necesidad de la obtención de nuevos recursos. No desplazan su cuerpo principal, pero sí pueden, mediante las diásporas, colonizar nuevos territorios. También en la raíz y en la copa encontramos movilidad. Carecen de sistema nervioso. No son seres inteligentes, protectores, sensibles, interrelacionados ni intencionados. Solo algunas interpretaciones humanas les atribuyen estas funciones y capacidades inexistentes. Hemos de aprender a mirar las plantas como lo que son y comprender sus procesos biológicos para poder relacionarnos con ellas. La diversidad, la biodiversidad no se distribuye de forma homogénea por toda la superficie terrestre. La geografía, el clima, la historia biológica realizan una presión selectiva sobre los organismos que han provocado o no su diversificación en algunas áreas del planeta. En ellas se producen aumentos notables de biodiversidad y la comunidad científica los considera lugares de especial relevancia para la conservación por concentrar un número inusual de especies. La región mediterránea es uno de los más importantes centros de diversificación de especies vegetales. También es uno de los lugares donde las amenazas sobre ellas son más importantes, hasta el punto de tener casi el 20% de nuestra flora en riesgo de extinción. Hemos de conservar especies, son un patrimonio único e irrepetible. Los jardines botánicos guardan en sus colecciones de germoplasma y en sus colecciones vivas las especies en riesgo inminente de extinción. Son auténticos reservorios de diversidad vegetal a los que se puede recurrir si se produce la extinción. Y voy acabando.
Estamos en uno de los centros de biodiversidad del planeta, pero también estamos en una de las regiones más transformadas. El Mediterráneo oriental fue el origen de los asentamientos humanos donde nos convertimos en sociedades agrícolas hace unos 10.000 años. En este momento comenzó una modificación del paisaje y una reducción de las poblaciones naturales que con el tiempo se ha asociado a la amenaza sobre la flora y a la extinción de especies. La extinción es un hecho irreversible por el que perdemos toda la potencialidad del genoma de la especie perdida. El paisaje también está en riesgo. El cambio climático y la transformación de territorio han conducido a la pérdida de la vegetación natural, unas especies y unos espacios naturales que necesitamos para conservar nuestro modo de vida, para vivir en ciudades saludables, para no perder los recursos naturales de los que dependemos, calidad del aire y del agua, lluvia, fertilidad del suelo, aprovechamientos forestales, esparcimiento. Es, ese es el objetivo de las reservas de la biosfera, armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. Ese es también el objetivo del proyecto de catalogación de la flora de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia como recurso científico, divulgativo y de gestión, subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con los fondos Next Generation, en el que participa el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, como lo es también el objetivo del Big History de Aras de los Olmos. Muchas gracias.